Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la Sombra del Imperio. En las películas de Star Wars, poco pudimos ver de Darth Vader adaptándose a su nueva vida como un ser mecánico y cómo fue especialmente atormentado durante los años venideros por sus lamentables decisiones contra los Jedi. Pero es gracias al universo expandido que podemos encontrar numerosos pasajes de cómo vivió ese tiempo Vader, particularmente un momento cuando el Lord Sith volvió por primera vez al templo Jedi en Coruscant, volviendo de nuevo a sus orígenes y sufriendo al mismo tiempo por recordar todos esos fantasmas del pasado. Estos eventos forman parte de la novela de Legends Señor Oscuro, el ascenso de Darth Vader, escrita por James Luceno. Así pues, aproximadamente un mes de la transformación que sufrió Vader en la venganza de los Sith, sería enviado por su maestro Darth Sidious al templo Jedi para buscar los holocrones Sith que se rumoraba que los Jedi tenían, los cuales resguardaban mucho del ancestral conocimiento de la Orden Sith. Vader llegaría al templo Jedi y vería todos los daños que seguía padeciendo de su irrupción, daños que no se habían ido del todo aún, y además nos daríamos cuenta de los fuertes problemas mentales y de las heridas que en Vader no habían sanado aún. Así pues, el pasaje del libro comienza de esta manera. El oído mejorado de Darth Vader podía oír el sonido grueso de las gotas de lluvia movidas por el viento hacia las torres elegantes y el techo liso del templo Jedi. Un contrapunto misterioso al sonido de sus botas chocando en el piso de adamantinio hacía un eco en la oscuridad de los corredores desiertos. Sidious lo había enviado ahí en una misión, aparentemente para buscar en los archivos Jedi sobre los holocrones Sith que se rumoraban habían sido llevados al templo Jedi siglos atrás. Pero también existían pruebas de algo menos tangible. El templo estaba lleno de fantasmas. Lo que había sido el viento entrando a lo largo de los pasillos huecos nunca antes había sonado tan penetrantemente, como un funeral desgarrador de los espíritus esperando a ser vengados. Lo que podría haber sido la resonancia de las pisadas de los Stormtroopers del comandante Apo sonaba como el ritmo de tambores de guerra distantes. Lo que podría haber sido el humo de los incendios que debieron de haber salido semanas antes parecían más como espectros retorciéndose en el tormento. El emperador Palpatine aún no había anunciado sus planes para esa triste armazón de lugar, ya sea si se iba a arrasar, convertirse en su palacio, o si se le daría a Vader como una especie de broma cruel, o tal vez dejarlo como un mausoleo para que todos en Coruscant lo vieran, un recordatorio de lo que sucedería a los que desataron el desagrado de Palpatine. La mayor parte de los recuerdos de Anakin en Vader se desvanecían a cada día, pero no esos recuerdos de Anakin sobre lo que había sucedido aquí. El verdadero sueño yacía fuera de su alcance, un objeto perseguido en vano en un sueño inquietante. No tenía visiones tampoco. Esa capacidad, esa habilidad de doble filo, aparentemente se había quemado con él en Mustafar. Pero Vader recordó, se acordó de estar esclavizado por lo que había hecho en la oficina de Palpatine, observando al viejo abogar por su vida, escuchando al viejo prometiéndole que solo él tenía el poder de salvar a Padme, corriendo en su defensa, un relámpago Sith lanzando a un asombrado Mace Windu a través de lo que había sido una ventana, y así Anakin arrodillándose ante Sidious y siendo nombrado Vader. Ve al templo Jedi, dijo Sidious. Los tomaremos por sorpresa. Haz lo que tengas que hacer, Lord Vader. No dudes, no tengas misericordia. Solo entonces serás lo suficientemente fuerte con el lado oscuro para salvar a Padme. Y así se había ido al templo, instrumento de la misma intención decidida que había llevado a Obi-Wan a Mustafar, con un solo objetivo en mente: dar la muerte al enemigo. En su mente, Vader se vio marchando junto a la Legión 501 hasta las puertas del templo. Su ataque iracundo y los momentos de su sed de sangre, el lado oscuro desencadenado con toda su furia carmesí. Pero algunos momentos los recordó más claro que otros, golpeando su espada contra el maestro de espadas Sindralig, decapitando a algunos de los maestros que le habían instruido en los caminos de la fuerza, y por supuesto, su frío exterminio de los jóvenes Jedi y con ellos el futuro de la Orden.
se había preguntado de antemano, ¿podría hacerlo? Aún nuevo para el lado oscuro, ¿podría él llamar su poder para guiar su mano y su sable de luz? En respuesta, el lado oscuro había susurrado: son huérfanos, no tienen familia ni amigos. No hay nada que se pueda hacer con ellos. Están mejor así. Pero estar recordando esto semanas más tarde le heló la sangre. Este lugar nunca debería haber sido construido. De hecho, no había eliminado a los Jedi para servir a Sidious. Era Sidious quien estaba destinado a creer eso. En su arrogancia, Sidious no sabía que Anakin había visto a través de él. ¿Acaso el Lord Sid habría ignorado el hecho de que desde el principio Sidious había estado manipulando a Anakin y a la guerra? Había ejecutado el comando de Sidious porque los Jedi nunca hubieran entendido la decisión de Anakin de sacrificarse. Mace y el resto de la Orden no entenderían que Padme pudiera sobrevivir a la trágica muerte que Anakin sufría en sus visiones. Y más importante aún, los Jedi habrían intentado interponerse en el camino de las decisiones que él y Padme hubieran tenido que tomar con respecto al destino de la galaxia, comenzando con el asesinato de Sidious. Pero en Mustafar, ella enloqueció de tal manera por lo que había hecho en el templo que no había oído ni una palabra de lo que él decía. En vez de eso, había creído en su mente que había llegado a importarle más el poder que lo mucho que se preocupaba a él por ella. Como si uno no importara sin el otro. Y maldito Obi-Wan, se había aparecido interrumpiéndolo antes de que Anakin pudiera explicar plenamente que todo lo que había hecho en el despacho de Palpatine y en el templo había sido por ella y por el hijo que aún no había nacido. Si Obi-Wan no hubiera llegado, él le habría convencido de que comprendiera. Él habría hecho entender. Y juntos se habrían movido contra el Lord Sid. Así termina este importante fragmento. Pero Masters, debo decirles que estos últimos párrafos sobre los pensamientos de Anakin me desgarraron por dentro, principalmente por conocer todo lo que sentía Vader al ser incomprendido por los suyos y por todo lo que se nos narra sobre lo que Padme significaba para él. Todo esto lo llevaría a un camino sin retorno con un terrible resultado, tanto así que Vader se quedaría completamente solo, huérfano e incomprendido por el resto de su vida, precisamente por el curso de sus acciones que alimentarían cada vez más su ira por todo lo que había acontecido contra de sí. También es sumamente paradójico cómo todo el daño que causó no lo dejaba estar nunca tranquilo y cómo el lado oscuro se refería a esos jóvenes Jedi como huérfanos sin familia ni amigos, cuando precisamente sus acciones lo habían llevado a tal punto de convertirse en uno también. Vader pues intentaba a toda costa eliminar de su mente esos recuerdos, pero simplemente no podía. Es por eso que intentaría eliminar de sí mismo todo vestigio de su vida como Anakin, y por ello en el futuro se referiría a la persona de Anakin como alguien que no significaba nada para él y que había muerto tiempo atrás, precisamente por todo el dolor que le causaba recordar. Es sumamente revelador también ver cómo de cierta manera Anakin nunca quiso convertirse en un Sith, ya que veía todo como un medio desechable solamente para salvar a Padme, y sobre todo que muy dentro de sí tenía el espíritu de un dictador, harto de esas formas dogmáticas de los Jedi, y justamente ese espíritu se lo transmitiría a su hijo Luke en el momento mismo en que en el Imperio contraataca le dice que podrían reinar la galaxia como padre e hijo. Pero precisamente el único rayo de luz que podría traerlo de vuelta sería el resultado de su vida con Padme, su hijo Luke, que sentiría el constante conflicto en su padre, lo cual sería la principal razón de la redención final de Darth Vader. ¿Y tú, Master, qué piensas? ¿Te parece que hasta cierto punto Anakin fue incomprendido por su familia y amigos? ¿O te parece que había llegado a un punto de tal locura que había perdido el sano juicio? ¿Por qué crees que el conflicto interno de Anakin en el templo Jedi fue tan intenso? Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios porque créanme, siempre trato de leerlos a todos.
Y en su gustada sección llega el comentario del día. Aquí el premio se lo lleva Nahuel Pichinino, ya que en el video anterior sobre cómo obtuvo Darth Vader su sable de luz, nos comentó que él creía que Vader había comprado su sable láser justamente en el eBay Imperial. Masters de Star Wars, si les gustó este video, no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del imperio.